Casos de injusticia. Ley sin orden. Comunidad y familia PPLs, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo la historia de un caso más de injusticia que amablemente nos ha enviado una suscriptora a través de la página, en donde ella nos cuenta que su hija se encuentra recluida en el penal de Chiconauhtla, purgando una condena de más de 30 años, porque ella se confió de una persona y fue víctima de... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias de esos muy lamentables casos de injusticia que ustedes amablemente nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Soy la señora Gloria y antes que nada quiero agradecerle por su atención y el que nos haya tomado la historia del caso de mi hija, a quien por cuestiones de seguridad, tanto de ella como de nosotros como familia, le llamaremos Alondra, ya que este caso de mi hija realmente fue impactante, porque mi hija ya lleva 4 años en prisión en el penal de Chiconauhtla, esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Está purgando una sentencia de 33 años con 10 meses que le impuso un juez. Y la verdad, el caso de mi hija fue realmente sorprendente porque ella solamente corrió con mala suerte, porque déjeme contarle que mi hija entró a trabajar en una cocina en donde venden comida así para llevar por kilo, y ella tiene un sazón muy rico, sabe hacer muy bien de comer y las comidas le quedan exquisitas, deliciosas. Sabe cómo calcular los pesos exactos para hacer tantos kilos de comida y todo lo que la dueña de ese negocio le encomendaba. Mi hija, antes de que cayera a prisión, había cumplido apenas sus 20 años de edad, pero como fue criada en un entorno familiar muy hogareño y el cual desde chiquita yo le enseñé a cocinar, a hacer labores del hogar, a ser una buena persona. De hecho, mi hija estaba estudiando en el Instituto Politécnico Nacional, para ser más exacta, en el CCH Vallejo. Pero ella se tomaba sus tiempos para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, más que nada para, como ella decía, ayudar y apoyar en el sustento familiar, ya que mi hija conocía de nuestras necesidades y carencias que vivíamos en la familia. Cabe de mencionar que mi hija es la menor de 3 hermanos y mi esposo siempre ha sido una persona recta, firme, trabajadora. Mi esposo, de hecho, después de lo que le pasó a mi hija, quedó muy dolido, muy afectado, al igual que yo y toda la familia, porque mi hija corrió con esa mala suerte de que en el trabajo donde ella estaba, en esa cocina, que no voy a dar nombres correctos, exactos, ni ubicaciones exactas, ni mucho menos señas particulares, porque esta persona con la que mi hija tuvo el problema son gente de maldad, gente de alto riesgo, ya que en varias ocasiones que hemos tratado de pelear por su libertad de mi hija, nosotros de inmediato somos amenazados por estas personas.
el cual nos obligaron a cambiarnos de residencia y dejamos esa casa donde vivíamos por el temor a que nos fueran a hacer daño esas gentes. Esta cocina se encontraba ubicada en la colonia Héroes Quinta Sección, esto igual en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Mi hija, desde que entró preparando, lavando trastes, apoyando en lo que las demás personas hacían, pero la dueña se dio cuenta que mi hija tenía un sazón muy exquisito y que tenía muchos conocimientos para la elaboración de las comidas diversas que ellos hacían en la cocina. Entonces la dueña le puso más deberes y obligaciones a mi hija, mismos que mi hija los ejecutaba con gusto, con pasión, porque mi hija era muy responsable de sus actividades y siempre le gustaba desempeñarse de corazón en lo que ella hacía. Y como a mi hija pues siempre le ha gustado la cocina, ese era el trabajo perfecto e indicado para ella. Pero corrió con la mala suerte de que ella se dio cuenta que pues ella, por ser la más joven de todas las empleadas que había ahí, a ella le impusieron un salario semanal. Entonces mi hija pues se dio cuenta que conforme pasaba el tiempo, ella hacía más funciones que sus propias compañeras. Y de hecho, ella, llegando de la escuela, en ocasiones tenía que acudir a apoyar, supuestamente. En sus ratos libres también. Para mi hija no existía un día de descanso, ya que tanto la escuela como el trabajo en la cocina la mantenían ocupada todo el tiempo, los 7 días de la semana. Mi hija empezó a sentirse incómoda porque se daba cuenta ella que las demás compañeras se tomaban sus tiempos libres de descanso y a ella no le permitían nada. Para esto, entonces mi hija empezó a hablar con la dueña, a solicitarle de la manera más atenta que por favor respetara sus derechos como trabajadora y que si ella iba a seguir ejecutando esas labores y funciones que le había encomendado, que lo haría con gusto, pero que sí respetara sus derechos laborales y que pues le aumentara el salario. La dueña se empezó a incomodar y su respuesta fue negativa. Mi hija empezó a incomodarse y quiso salirse de trabajar y siempre la señora la buscaba y le decía que sí, que ya le iba a subir el salario, que le iba a dar sus prestaciones, pero que no la dejara. Mi hija, por ver la necesidad y por la carencia económica de la familia, que nosotros nunca la obligamos a nada, le decíamos que si ya no quería ir a trabajar, que no fuera. Pero mi hija es una persona muy trabajadora, muy honesta, y ella decía que no, que ella quería seguir apoyando económicamente con el sustento familiar, que porque eso la hacía sentir útil y una mejor persona. Entonces mi hija siempre regresaba a trabajar, pero se dio cuenta que la dueña de la cocina empezó a, como se dice vulgarmente, cargarle más la mano laboralmente hablando. Mi hija quiso renunciar y habló con la dueña diciéndole que ya era su última semana, que ya no iba a laborar con ella, que porque ya habían pasado un par de semanas más desde que había regresado a trabajar con ella y que simplemente no le subía el salario, que al contrario, le habían puesto más labores y funciones en el trabajo, mismas que mi hija ejecutaba, pero que la dueña no le había subido el salario. Ese día un novio, amigo, esposo, amante, no sé qué era de la dueña, llegó en un auto Charger blanco con otros tipos a bordo. Ellos iban armados. Empezaron a hablar con la dueña y mi hija se dio cuenta que uno de ellos, que se identificó como comandante de la policía de investigación, vio a mi hija que empezó a actuar de manera cariñosa, amorosa con la dueña de la cocina. Total, de que se fueron y después cuando regresaron, mi hija le dijo a la dueña que pues sería su último día y que ya después hablaran de
lo que la señora esta le debía de salario. Y la señora le dijo que sí, que estaba bien, que no se preocupara. Pero a mi hija lo que no le gustó y no le pareció fue la mirada que le echó el supuesto comandante. Total de que cuando mi hija salió de trabajar y que la señora Rosa, le vamos a llamar, quedó muy enojada, muy molesta con mi hija. Solamente cuando mi hija se despidió de ella, la señora le hizo un comentario diciéndole que se iba, pero que se iba a arrepentir, que el que la hubiese dejado le iba a salir muy caro. Mi hija realmente no entendió a qué se refería la señora, preguntándole a mi hija que por qué le decía esas palabras. La señora Rosa solamente se burló de mi hija y la dejó que se fuera. Le dijo que no le pagaría ese día, que volviera al otro día para que arreglaran lo de su salario y lo que le iba a dar por el tiempo que estuvo trabajando. Mi hija, emocionada, se retiró a la casa, pero fue en camino hacia el domicilio cuando fue interceptada por esta persona que acabo de mencionar, el supuesto comandante de la Policía de Investigación y los otros elementos que iban con él. Detuvieron a mi hija y empezaron a hacerle preguntas diciéndole que lo que hacía estaba mal. Otro de los supuestos agentes empezó a grabarla y el comandante decía cosas que mi hija no entendía. Mi hija, pues por no ocasionar problemas, no contestaba y solamente agachaba la cabeza. De repente llegó otro auto Aveo gris y de ahí descendieron otras 3 personas que también supuestamente decían que eran agentes de investigación, entre ellos 2 mujeres, mismas que detuvieron a mi hija, la tomaron por la fuerza, la subieron al auto Aveo gris a la fuerza, a bordo del auto la golpearon, la maltrataron, la insultaron y mi hija no entendía por qué le estaban haciendo eso. Cabe mencionar que se la llevaron a la fiscalía más cercana y estuvo solamente 48 horas. Entonces nosotros cuando fuimos a la fiscalía a ver qué pasaba, que por qué habían detenido a mi hija, nadie nos dio información. De hecho, el agente del Ministerio Público solamente nos hacía la recomendación que contratáramos a un buen abogado, que porque mi hija estaba metida en graves problemas, que era toda una fichita. Nosotros le dijimos que no sabía de lo que hablaba, que porque mi hija era una excelente persona, una hija de familia. Total, desde que ya no nos dieron más información, con trabajos y permitieron que les dejáramos ahí algo de comida y bebidas a mi hija. Recuerdo que le llevamos una sudadera, una chamarra porque el frío estaba fuerte. Para esto los agentes solamente se burlaban de nosotros y se nos quedaban viendo de forma rara, extraña. A mi hija, a las 48 horas que pasaron, a mi hija la llevaron al penal de Chiconauhtla. Fue hasta su audiencia que tuvo que nos dimos cuenta de que mi hija le habían presentado cargos por extorsión y por robo con abuso de confianza. Entonces nosotros no sabíamos por qué la estaban acusando de eso. Y de hecho también estaban investigando un supuesto secuestro, ya que según las autoridades manifestaron que mi hija había secuestrado a su patrona, a la dueña de la cocina, pero que antes de esto ya la había tratado de extorsionar con fuertes cantidades de dinero. Entonces mi hija lloraba porque ella no sabía de qué estaban hablando o por qué le estaban diciendo eso. Mi hija con 20 años de edad, en serio que ella sufrió demasiado mi hija, al igual que nosotros como familia. Nosotros jamás nos habíamos visto envueltos en una situación de esta índole, en un caso realmente lamentable que nos dejara marcados de por vida. Mi hija, temerosa, no sabía ni qué hacer y nosotros como familia realmente tampoco supimos qué hacer. Quisimos contratarle abogados y todos salían carísimos, cobraban mucho dinero, mucho dinero cobraban.
y hasta que le pusieron un abogado de oficio a mi hija, pero ya fue demasiado tarde porque a mi hija la sentenciaron a 33 años y 10 meses de prisión por los delitos de extorsión y amenazas de secuestro. Supuestamente fue lo que le dijeron. A mi hija lo del mentado robo se lo quitaron, pero nada más fue sentenciada por esos delitos. No entendí bien exactamente, pero sí fue algo de la extorsión y el secuestro. Pero como el secuestro supuestamente no se había concretado, por eso nomás fue como intento, tentativa, qué sé yo. Hoy mi hija sigue en el penal de Chiconauhtla y hasta hoy no sabíamos qué hacer. Gracias a usted que ya nos orientó y que nos ha recomendado esos excelentes abogados. Tenemos la esperanza de que hagan algo y que mi hija pueda salir, porque ha sido difícil todos estos años el tratar de pelear en contra de esas gentes que son delincuentes y que ellos no se tiendan el corazón pese a hacerse llamar agentes de investigación. Mi hija claramente los reconoce y ella apunta todo a que todo esto se debió por haber exigido sus derechos laborales con la dichosa dueña de la cocina, y que esta señora a su vez era pareja sentimental de ese policía de investigación, y ese fue el que la perjudicó fuertemente su seguridad y libertad de mi hija, porque mi hija en el tiempo que lleva en prisión ha vivido un infierno horrible, pero mi hija realmente quedó muy dañada, muy dolida y espantada de la golpiza que le dieron las supuestas agentes de investigación el día de su detención. No sé qué vaya a pasar, pero le agradezco de todo corazón a usted, a su equipo, que se ha puesto en contacto con nosotros continuamente y que nos han ofrecido la esperanza de poder lograr la pronta libertad de mi hija. El abogado que usted nos recomendó, una persona muy amable y muy profesional, nos ha dicho que se va a reabrir el caso, pero que esto tal vez pueda tardar y va a dar buenos resultados, porque hasta donde nos dice el abogado es de que a todos esos elementos de la policía de investigación que tenían sede en... También me lo reservo. A todos ya los cambiaron porque descubrieron que todos esos agentes, al igual que algunos ministerios públicos, siempre hacían lo mismo. Encerraban personas inocentes con delitos falsos y levantaban personas al azar en la calle para cometer esas barbaridades de enviar a prisión gente inocente sin delito alguno, con delitos falsos, fabricados, como es conocido actualmente. Yo solamente le pido a Dios que usted siga apoyándonos y que con el apoyo también del abogado que usted nos recomendó, logremos la pronta libertad de mi hija, Alondra, y que no sea demasiado tarde, porque mi hija ya no puede más encerrada en ese infierno llamado prisión, llamado penal de Chiconauhtla. Todo esto que hemos vivido ha sido lamentable y ha sido parte de una mala experiencia, pero tenemos la esperanza en que se logre prontamente su libertad de mi hija, y todo por haber exigido sus derechos laborales con esa dueña de la cocina donde trabajaba. Todo porque ella, su sueño era seguir siendo en ese trabajo una buena cocinera. Así es como la conocían. La cocinera de Héroes Quinta Sección. Así es como la conocen actualmente dentro del penal de Chiconauhtla. Esta es la lamentable historia del caso de mi hija Alondra, y espero que Dios me permita que pronto mi hija quede en libertad. Muchas gracias.